AGN Prensa Sindical. Jorge Sola, el secretario de prensa de la CGT, afirmó que es necesario poner en marcha la producción nacional para salir de la crisis. Jorge Sola, bueno, esta semana la Confederación General del Trabajo, en una mesa de reunión ampliada, comenzó a marcar una agenda que las necesidades del movimiento obrero en su conjunto, pero también de analizar la coyuntura. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacaron al respecto? Bueno, en principio tratamos de coincidir en el diagnóstico y la expresión de gran parte del movimiento obrero es ratificar la coincidencia de que el gobierno ha manejado de manera acertada toda la crisis sanitaria y viene por ahora por delante la necesidad de enfrentar la salida de esta pandemia, que todavía no se avisora un horizonte cercano, pero que sí requiere, digamos, en algunos lugares y sobre todo en el interior del país, exceptuando el AMBA, un tenue despertar de la reactivación económica. Así que en ese sentido, tratamos de sumar junto con el empresariado PYME, el empresariado con decisión de generar reactivación productiva y puestos de trabajo, diálogo en conjunto como para sumar herramientas para el gobierno que justo en ese mismo día también estaba anunciando el acuerdo con los acreedores externos, y que eso también nos da un panorama mucho más cierto en cuanto al futuro más cercano. A veces algunos no terminan de ser positivos, no solamente para Argentina, sino también en el concierto mundial. ¿Qué objetivo evidentemente hay? Que por un lado cuidar el trabajo y por el otro preservar el salario como dinamizador de la economía. ¿Qué aspecto central obrera? Sí, bueno, a ver, yo en la reunión recordaba que en la primera reunión que mantuvimos con este gobierno que apenas asumía ya por la segunda quincena de diciembre, nos pintaron un panorama desolador en cuanto a lo económico, por la deuda externa que teníamos, por la deuda interna que padecíamos, la destrucción de los aparatos productivos, de la pequeña y mediana empresa retrasada, de la generación de mucha pobreza. Sumado a eso, digamos que era una radiografía preocupante, apareció justamente la pandemia y esto terminó hundiendo aún más esto. Nos vamos a encontrar, hoy nos estamos encontrando con números muy alarmantes en cuanto a la pérdida de empleo, a la mayor cantidad de la pobreza, el aumento de la pobreza en la infantoadolescencia. Y efectivamente eso, digamos, no es algo que sea solo de la Argentina, pero en particular desde donde venimos arrancando es aún más grave. Nuestra idea básicamente es siempre la de ratificar la necesidad de poner en marcha un país que es inmensamente rico y que puede hacerlo a través de la producción. Y en eso el Estado, que ha sido hasta ahora el principal motor de la tenue economía que se manejó durante la pandemia, tiene que seguir estando presente, generando, digamos, desde la obra pública hasta la asistencia social que va a tener que mantenerse para que el empresariado argentino y sobre todo la pequeña y mediana empresa, que son los más proveedores de trabajo, generen, digamos, la posibilidad de ir asomando una reactivación que permita recuperar puestos de trabajo, mejorar los salarios y recuperar de a poco el poder adquisitivo que claramente, como recién expresabas en tu consulta, está retrasado respecto de la inflación. Hoy muchas de las actividades están cuidando el puesto de trabajo antes que el salario, porque evidentemente si destruye el puesto de trabajo no hay paritaria que pueda existir, ¿no?, en ese sentido de tratar de recuperar salarios. Jorge, recién hablabas hace instantes que el principio de acuerdo con los acreedores, tenedores de bonos, muchos considerados como fondos buitres con el gobierno, de alguna manera representa un alivio para la economía argentina, que está asfixiada, primero por los 4 años de arrastre de gobierno neoliberal que contrajo precisamente esta deuda, y después por lo que genera la pandemia. Ahora hay varios interrogantes alrededor.
porque el primero que surge es cómo se va a pagar esta deuda y por el otro lado, quién va a pagar socialmente esta deuda. ¿Cuál es la observación que se hace desde la CGT respecto a este primer paso de refinanciación de la deuda y después a estos conceptos que tienen que ver con el impacto social que puede tener el mismo? Sí, a ver, en principio también hubo ahí coincidencias en cuanto a que el acuerdo con los acreedores no significa sacarnos de encima los problemas, sino acomodarlo de un modo en el que básicamente la actual situación del país pueda afrontarlo con algún avisoramiento de futuro más beneficioso. En eso coincidimos que los obstáculos siguen estando, son otros, quizás un poco más postdatado en el tiempo, pero evidentemente estamos en ese problema. Yo vuelvo a insistir con esto que me parece esencial, la necesidad de ejercer un consenso productivo que permita la generación de riqueza y una mejor distribución. Y para eso es necesario un Estado presente con un gobierno que sea, digamos, el convocante de esta situación. Me parece que es la única manera. Esto claramente nos va a dar algunas oportunidades a pesar de la crisis y tendremos que saber aprovecharlas. Nuestra predisposición es mantener la paz social lo suficiente como para que eso suceda y generar desde nuestras actividades una gran cantidad de propuestas a partir de los cuadros técnicos que cada actividad posee, cada gremio no tiene, ¿no? Por último, Jorge, esta semana hubo declaraciones de referentes de la coalición gobernantes en torno a las conversaciones que la CGT mantuvo con AEA. Se da a priori, y tal vez tenga que ver esto con una matriz cultural, que en cada una de estas reuniones la CGT acuerda algo cuando así no lo es. ¿Y preocupa este fuego amigo? ¿Preocupa que no se entienda cuál es el rol del movimiento obrero, teniendo en cuenta que sin el conjunto de los trabajadores no hay proyecto nacional posible? A ver, a mí no me preocupan, digamos, las opiniones, ¿no? Las críticas, las diferencias, visiones y matices que puedan tener sobre tal o cual situación, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se expresen en ámbitos que no son los adecuados, cuando las críticas son hacia adentro. Yo recuerdo la máxima de un abogado laboralista de la CGT, que es Garzón Maceda, que decía 1000 voces para adentro, pero solo una voz y muy fuerte para afuera. Esa era su máxima para que la unidad de la CGT se mantuviera. Y me parece que en el movimiento justicialista también tiene que ser así, ¿no? O sea, la Confederación General del Trabajo, como muchos sectores del movimiento obrero, suelen tener, digamos, reuniones que no por eso quiere decir que coincidan o que se entregue una sola bandera de esto. Simplemente, digamos, se expresa nuestra postura. Es como generar, digamos, reuniones en cada sindicato con los sectores empresarios a los efectos de plantear cuáles son las necesidades y también cuáles son las posturas. En cada una de las reuniones que hubo, en este caso con AEA, pero también lo hubo con la UIA, en algún momento también lo hubo con el Fondo Monetario Internacional. Es simplemente plantear en qué puntos podemos coincidir y en aquellos que tenemos que ratificar nuestra esencia como defensa de los trabajadores. Y en ese punto no hay que tenerle miedo al diálogo ni tampoco a la decisión. Ya lo dijo el presidente, digamos, de esto se sale con la unidad de todos. Es imposible creer que salir de esto va a ser con la unidad de unos pocos. Y esos todos implican los que piensan igual que nosotros, y los que piensan parecidos y los que piensan totalmente diferente. Bueno, en algunos puntos coincidiremos. Jorge, te agradecemos esta charla mantenida con Palabra Sindical. Siempre es un gusto poder dialogar con vos. A ustedes, que tengan una buena tarde. Un abrazo grande. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.